Hola, bienvenidos. ¿Cómo están familia, mis amigos, seguidores y todas las personas que pueden llegar a ver este video? Pues mucho gusto. Ya sé que pues he estado un poquito ausente aquí con ustedes, pero aquí andamos nuevamente, ya que pues cuestiones laborales de trabajo y pues también cuestiones de que ustedes saben si te encuentras acá en Honduras o otro país de Latinoamérica donde se utiliza y se sigue mucho el cristianismo o la iglesia católica. Como ustedes saben, estamos en la Semana Santa, Semana Mayor como se le dice también, y pues por eso también no he podido prácticamente pues grabar contenido, pero quería hacer este video pues para pues, seguir conectado con ustedes y no piensen de que pues que estoy desaparecido, sino que pues como las razones que les estoy mencionando. Pues bien, si para no darle mucha larga a este video, pues el tema que voy a tocar ahora es sobre un tema de reflexión básicamente y hablando sobre lo que es esta Semana Santa, ya que pues yo sé que no viene en contexto básicamente a lo que me dedico aquí en mi canal de YouTube, pero también me gusta hablar mucho de reflexión y de analizar las cosas en nuestras vidas. Pues sin más que decir, pues vamos a comenzar. ¡Pum! Pues bien, como lo dije ahorita en la introducción del video, este video es un poquito diferente a mis videos normales que siempre hablo hablando de tecnología, de cómo trabajar por internet, etcétera. Pues bien, eh, eh, en este video lo estoy grabando hoy, Viernes Santo, acá en Honduras, en mi casa, y pues me gustaría compartirles, ya que pues este día es para agradecer básicamente como a diario, muchos que creemos en la religión tanto cristiana como católica, ya que pues se celebra lo que es en muchos lugares acá en Honduras, como en Comayagua, Tegucigalpa, muchas cosas a raíz de lo que es el catolicismo. Entonces, pero también otras personas toman esta semana en vacaciones como para compartir con su familia, reunirse, convivir y pasar tiempo en familia básicamente. Y es una tradición, como ustedes saben, si eres latino, hondureño, eh, son costumbres que siempre se manejan en nuestro país o en nuestros países, como digo, en Latinoamérica en general. Eh, Como también en Estados Unidos, también se celebra el domingo, que es el Easter Time, que celebran lo que es el día de Pascua, básicamente, pero es algo parecido, similar a lo que se celebra en Semana Santa, además que pues en Estados Unidos no es como en nuestros países, de que se celebra todo esto una semana completa, ¿no? En Estados Unidos toda la gente, pues los que están en Estados Unidos ustedes saben que solo se descansa el fin de semana y el domingo pues hacen el día de Pascua. Pero a lo que voy yo con este tema del día de hoy es de que por lo personal pues yo vengo de familia cristiana y siempre paso agradecido con Dios por lo bueno, lo malo, las bendiciones que siempre Dios me da a mí, en mi hogar, también como mi familia. Y yo también como creador de contenido me gusta compartir mis experiencias y también motivar a las personas de que si en algún determinado momento ustedes se sienten abrumados, se sienten solos, sienten que la vida no les, todo se les está viniendo encima, les recomiendo de que siempre manténganse positivos, nunca se miren derrotados. Sé que en la vida existen muchos obstáculos, que nos presentan muchos problemas, pero ahí es donde yo quiero darles a entender de que en esto uno siempre tiene que mantener la cabeza en alto, no importando las circunstancias de la vida, la situación. Sé que lamentablemente, pues acá en mi país, como muchos países de Latinoamérica, mucha gente vive en extremadamente carencias de que muy extremas, de que realmente es una pena ver este tipo de situación, porque, por ejemplo, como
en muchos países de nosotros, de Latinoamérica, tenemos mucha diversidad en cultura, gastronomía y cosas culturales. Entonces, yo lo que les digo a ustedes de que siempre manténganse siempre con papá Chuito ahí arriba, que siempre les dé fortaleza, que mantengan firmes, pídanle de corazón, no solo cuando lo necesiten, sino que también en todo momento. Pienso que esta Semana Santa es para agradecer, no solo porque es la Semana Santa, sino que agradecer por tenernos con salud, vida y mucho bienestar. No me refiero a bienestar en lo económico, sino que bienestar, que tu familia se encuentre bien, tus hijos, tu esposa, mamá, papá, en fin, todos tus seres queridos, porque un día que tú te levantes con salud y respirando aire fresco, aire puro, y que tus pulmones puedan inhalar ese aire y lo puedan soltar, ya eso es una ganancia. Hay muchas personas que ahorita lo están contando y mañana lamentablemente por cuestiones de cosas naturales o lamentablemente fallecen de una manera diferente que nadie quiere. Ya ustedes saben a lo que me refiero, prácticamente violenta. Entonces, yo por eso les digo, mi gente, no se desmotiven. La verdad, esta Semana Santa, pues si usted se encuentra de viaje, ve que pues aquí, no sé, en otros países de Latinoamérica, pero lo que es en Centroamérica, Honduras, muchas personas que descansan de sus trabajos, toman la Semana Santa como para ir a disfrutar a los ríos, a los riachuelos, las quebradas, inclusive a las playas. Entonces, yo les digo que por favor traten de disfrutar lo más que puedan si van con sus hijos, su familia, pero también tengan precauciones, tengan mucho cuidado, ya que pues el nombre lo dice, Semana Santa es una semana muy sagrada, que siempre en estas fechas ocurren lamentablemente situaciones y percances porque nosotros mismos no somos responsables de lo que estamos haciendo. ¿A qué me refiero con esto? Muchos vienen y se ponen a andar digiriendo bebidas alcohólicas, utilizando superfacientes, de que no tienen el uso y sentido común si no utilizan ese tipo de sustancias. Entonces yo pienso que nosotros mismos somos autorresponsables de nuestros actos para que nosotros no llevemos y tramitamos ese mensaje positivo. Y pues, ha de decir, está hablando mucho. Pues sí, básicamente este video pues yo lo estoy haciendo con ese fin de, pues yo en lo personal estoy agradecido tanto con Dios, que Él es el que me da todo, el que me provee, el que me da salud, me da dado vida. A la edad que tengo, gracias a Dios, pues sigo en pie, sigo saliendo adelante, luchando. Dios me ha sacado de problemas que ustedes que son mi público ni se lo imaginan. He estado en problemas grandes, gracias a Dios por la ayuda de Él. Entonces, yo como persona que he pasado muchas cosas, pienso que muchos de ustedes de igual manera, estoy siendo muy agradecido. Entonces, para mí, créanme que para mí esta Semana Santa, después de que llegué de Estados Unidos, en 2023 es mi segunda Semana Santa, después de muchísimos años que cuando estaba en Estados Unidos deseaba estar aquí en mi país para poder ir a disfrutar de lo que es el alboroto de la Semana Santa, pero con el tiempo he ido analizando y poniéndole más mente a esto, que pienso que la Semana Santa es para descansar, estar más en familia, compartir y evitarse, no digo que no vayan a una playa, no vayan a un río o un riachuelo, pero les invito a que tengan muchísima precaución, especialmente pues yo estoy grabando este video hoy, ustedes saben, Viernes Santo, y pues faltan sábado y domingo, que son sábado de gloria y domingo de resurrección, lo que se vive en el catolicismo y en la religión cristiana. Entonces tengan muchísimo cuidado, mi gente. Yo siempre les digo, cuídense, manténganse siempre siendo prudentes en las carreteras, manejando con precaución, siendo responsables, más que pues si viajan en sus vehículos, con sus hijos o su familia, traten de no meterse en problemas
con el prójimo. Eviten cualquier tipo de circunstancias incómodas tanto para ustedes como para sus familias. Si van a salir a viajar, a bañar a los mares, a los ríos, sean responsables, como lo digo. Y pues prácticamente, pues si este video ustedes creen que les está gustando mi mensaje, este es un mensaje prácticamente de reflexión, pues les invito a que por favor me sigan, se suscriban a mi canal y me le den un buen like, compartan con amigos y familia para que este mensaje llegue a más personas. Sé que es algo que viene de un poquito fuera de lo que yo prácticamente me dedico aquí en mi canal de YouTube para ayudar a muchísimas personas con mi mensaje a poder conseguir trabajo remoto, pero también hablo mucho de manifestación, de creencias en Dios, cosas positivas prácticamente. Entonces, por eso estoy haciendo este video, para poder llegar con un mensaje positivo y de agradecimiento, porque prácticamente estoy agradeciendo, como le digo, con Dios y con ustedes, con mi público, porque también gracias a ustedes uno va creciendo en estas plataformas de, de redes sociales y plataformas digitales, especialmente aquí con YouTube. Entonces, gracias por verdad, por ver todos mis videos, compartir, darme like. Créanme que eso es para mí una gran satisfacción, porque me motiva a seguir continuando, y me van a disculpar porque a veces pues me desaparezco un poco, pero también quiero que entiendan de que yo pues por mi trabajo tengo que hacer otras cosas, a veces se me acumula, gracias a Dios se me acumula un poquito de trabajo, tengo que sacarlo adelante para no quedar mal. Entonces, como todos tenemos nuestros deberes y nuestras obligaciones, sé que a veces me quiero motivar más y hacer más contenido, aunque sea 1 o 2 videos por semana. Entonces espero Dios me siga dando esa motivación, esa energía para poder seguir creando más contenido y transmitir este mensaje a todos ustedes. Entonces, pues yo les invito que por favor me ayuden de corazón a compartir. Familia, si ustedes tienen amigos, vecinos, hermanos, hermanas, tíos, tías, en general, si conocen muchas personas, la única manera que yo puedo recibir apoyo de ustedes es que ustedes se me unan a mi canal, me compartan, me le den like, se suscriban, activen la campanita, las notificaciones para próximos videos, porque eso es algo gratis. O sea, ustedes me ayudan, yo los ayudo. Esa es mi manera de poder yo ayudarles a ustedes, pues dándoles información muy valiosa que muchas personas tal vez en Latinoamérica o acá en Honduras o en Estados Unidos o Europa tal vez saben de esto, de lo que yo hablo, pero en verdad, siéndoles honestos, no les comparten estos mensajes o algo que saben para poder ayudar al prójimo. Aparte de poderles también dar automotivación, tanto espiritual o de reflexión, ya que pues, en estos tiempos, en los tiempos que hoy vivimos, se necesita mucho y es de mucha utilidad. Créanme de que no es que soy un santo, no, tampoco. También me gusta el relajo, o sea, me relajo sano, me gusta, como decimos acá, el vacile, pero siempre y cuando hay momentos de que hay que hablar, cuando es serio, es serio. Próximamente también estoy pensando abrir otro canal, pero eso es para otro tipo de contenido, con prácticamente microturismo, turismo y un poquito más de relajo, ¿sí me entienden? Pero, o sea, no como esto que es un poquito más serio, hablando de automotivación, que esto es algo que estoy creando con mi marca personal para poderlos ayudar a ustedes, también ustedes me ayuden a mí. Entonces, pues es una bendición, créanme que yo como creador de contenido, el día de hoy, pues Viernes Santo, estoy muy contentísimo con mi papito Dios, que sea lo que sea, nunca me deja abajo, siempre está ahí para apoyarme, y pues espero que también así como Él me apoya y siempre mi respaldo, tanto así como para mi persona como para ustedes, yo sí pienso que también los que nos estén viendo en este momento y no están suscritos, que por favor se suscriban y me ayuden. Entonces, créanme que no se van a arrepentir de este contenido, es un contenido sano, que ayuda a las personas prácticamente que están en desempleo, o motivarlos a que hoy en día, gracias a la tecnología, se puede vivir del internet. Pero en esta ocasión, en este video, como les digo, estamos hablando de lo que es la Semana Santa, y pues bueno, no quiero hacer este video muy largo, es un video un poco corto, pero bueno, queriéndoles hablar sobre esto. Ánimo, échenle para adelante, no se sientan frustrados, abrumados, abrumadas. Todo en la vida tiene un propósito,
luchen por sus sueños, pidan de Dios siempre que Él nunca nos va a dejar de la mano. En esta Semana Santa conviva con su familia, sanos y salvos en sus hogares, y salen a las playas o a los ríos, los riachuelos, como les digo. Traten de ir y ser responsables y no meterse en problemas con nadie, porque hoy en día también en esta temporada hay muchas personas que, como les digo, utilizan superfacientes, utilizan alcohol, y se vuelven otras personas y no son responsables. Ni entonces eviten todo eso, traten de hacer las cosas bien, sanamente. Créanme que la vida es bonita, todos queremos estar bien. Entonces yo en esto les digo, espero que estos últimos 3 días que faltan para que acabe la Semana Santa, porque la pasen bonito, no se olviden de que Dios es bueno, Dios nos quiere. Entonces, bueno, sin más que decir, gracias por todo, Dios me les bendiga, y pues sin más que hablar, nos vemos pronto en otro video, y vamos a seguir actualizándolo pronto. Yo más que quería hacer este video para que no piensen que me he olvidado de ustedes. Sin más que decir, cuídense, Dios me les bendiga, y nos vemos en el próximo video.